Calor se extiende por Europa, por lo que gobiernos de varios países toman medidas para prevenir muertes y problemas de salud. Vamos a profundizar en este tema. Para eso nos acompaña Eduardo Bustos, investigador del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica. Eduardo, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. A ver, temperaturas que en algunos casos van a superar los 40 grados. Se habla de esta ola de calor que podría ser bastante más potente que años anteriores. De hecho, ya se empiezan a ver lo que son los registros históricos. ¿Cómo evalúas de alguna manera este fenómeno y también qué se puede esperar para lo que va a ser el verano en Europa si efectivamente ya tenemos este pronóstico? Sí, es bien uno, al ser un experto de volver a conversar estos temas ya recurrentemente, y revisando un poco los antecedentes, veíamos el año pasado las olas de calor y todos los eventos extremos que hubo en el verano del hemisferio norte nos dan una mala señal respecto a cómo esto está evolucionando. Y efectivamente, un poco revisando lo que dicen los expertos que trabajan mirando el hemisferio norte, esta temporada se ve bastante compleja porque efectivamente es una ola de calor muy fuerte que se espera, como decías, para fines de esta semana en torno a los 40 grados y estamos a inicio de temporada. O sea, todavía hay como una transición, todavía no se entra de lleno al verano del hemisferio norte. Por lo tanto, por eso mismo se están levantando varias de las alarmas respecto a lo que esto pueda traer, tanto por este evento en particular, que está asociado a un aire cálido desde el norte de África hacia Europa, y lo que pueda seguir ocurriendo en el resto de estos meses que quedan por delante. Ahora, ya súper a priori podríamos hablar de efectos del cambio climático. Recuerdo que en las últimas temporadas de verano se han dado este tipo de situaciones. En Francia también uno de los países donde se están preocupando bastante por estas temperaturas sobre los 40 grados y que han generado varias muertes. ¿Podríamos pensar que el efecto del cambio climático se va acentuando, se va haciendo una constante año a año? ¿Cómo un poco? El mundo está transitando de manera bastante coherente con lo que ha sido una tendencia observada en las últimas décadas de calentamiento bastante marcado y transitando también hacia los escenarios que sabemos que el planeta se va a empezar a mover, que al aumentar la concentración de gases de efecto invernadero, más energía queda acumulada dentro de la atmósfera y por lo tanto es un planeta que en promedio es más cálido. ¿Y qué es lo que pasa al tener un planeta que en promedio es más cálido, ¿cierto? En los periodos de verano, cuando estamos más cerca de los extremos de la curva, empezamos a observar lo que estamos viendo sistemáticamente en el verano del año pasado del hemisferio norte, en nuestro verano recién pasado, en este verano del hemisferio norte, que se están rompiendo estos récords, ya no tan solo en casos puntuales, sino que de manera más sistemática, están corriendo los valores y cada vez más áreas está afectada por estos patrones de temperatura extrema. Veamos un paper que salió ahora hace poco que analiza un poco qué es lo que pasó el año pasado en términos del hemisferio norte, y cerca de un 22% de la superficie habitada y de cultivos de todo el hemisferio norte fue afectada por temperaturas muy extremas en el verano del año pasado. Claro, estamos viendo que esta temporada está avanzando en esa misma dirección. Y en ese punto agregarte no solamente la preocupación por las altas temperaturas y los efectos que puede tener en la salud de las personas, pensamos por ejemplo en niños, adultos mayores, sino también una sequía que al igual que en nuestro país ha sido constante en varios países de Europa, que evidentemente con estas altas temperaturas se va increciendo, podríamos decir. Exacto, empiezan a configurar condiciones de riesgo, por ejemplo, tanto para la salud, como tú bien dices, de la población vulnerable, pero también para la ocurrencia de otros efectos, efectos adversos, como son, por ejemplo, los incendios forestales que hemos visto en las temporadas pasadas. Grecia, de hecho, me acuerdo el año pasado. Grecia, California, sí. No recuerdo si el año pasado o años anteriores, Portugal, Canadá, efectivamente en el norte de Rusia. Recordemos, por ejemplo, el año 2003, que fue una de las grandes olas de calor, hace ya varios años, pero que un poco para ilustrar este tema, murieron cerca de 70.000 personas en toda Europa solamente atribuidas a efecto de calor. Entonces, efectivamente es un efecto sobre la salud, pero que también empieza a generar otros riesgos asociados, como dices tú, entre ellos, y es lo que nosotros hemos visto que en Chile, el riesgo de incendios forestales, por ejemplo. Claro. Ahora, se aplica una especie de alarma principalmente para desarrollar medidas preventivas. ¿Hay medidas preventivas que se puedan? Porque evidentemente la situación del cambio climático es algo que nosotros mismos hemos generado y ya moderarlo de alguna manera requeriría muchísimo tiempo y acciones bastante más concretas. Por ejemplo, pensando lo que va a ser esta discusión a fines de año en el COP25, que es
ha sido una constante también y que desgraciadamente tiene algunos que ya han dejado la discusión, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos. Punto Sí. clave. Ahí, obviamente, lo que tenemos que tener súper claro es que efectivamente estamos observando las consecuencias de las acciones pasadas, pero para evitar los escenarios más adversos de lo que estamos viendo, todavía queda todo por hacer. O sea, y es ahí, Hay un margen de... ahí está, o sea, nosotros estamos viendo el resultado de las emisiones que ya realizamos, pero para traspasar los límites que la ciencia ha determinado que son riesgosos para la humanidad, queda todo por hacer. La discusión que se da en el marco del Acuerdo de París y en la negociación que vamos a tener en Chile se basa en los anuncios que estamos escuchando, como por ejemplo la carbono neutralidad al 2050, apuntan a contener estos riesgos dentro de un margen de seguridad. Eso es importante, Eduardo. Contener, reducir, ya no es una opción que se esté manejando mucho. O sea, es que toda toda contención de las emisiones va a ayudar a que este fenómeno no traspase estos límites que son de seguridad. Y ahí donde la apuesta es a la carbono neutralidad. Eso es lo que señala el informe del IPCC del 2018, de este escenario 1,5 grados, que si el objetivo es transitar hacia un mundo carbono neutral al 2050. Si logramos hacer eso, y eso es un esfuerzo colectivo, no solo de los países, sino también de las personas al reducir su huella de carbono. Si logramos eso, vamos a mantenernos dentro de un mundo más seguro, donde estos eventos extremos van a ser manejables a través de la planificación, y ahí un poco volviendo a tu pregunta. A través de la planificación, por ejemplo, de las ciudades, cómo construimos la ciudad, la cantidad de áreas verdes que son moduladoras del calor al interior de la ciudad, cómo se planifica el territorio para que, por ejemplo, áreas urbanas estén protegidas o alejadas de entornos naturales o en entornos que son favorables para la propagación del fuego. Claro. Una discusión que tuvimos bien fuerte luego de los mega incendios forestales en la zona centro-sur del país, donde justamente se hablaba de, ya meses pasada la emergencia, de la necesidad de replantearse la planificación urbana de algunos sectores donde fueron los más afectados por los incendios. Exactamente. ¿Cómo entendemos un territorio? Y ahí es donde surge este concepto que nosotros desde la academia manejamos muy bien, que son, por una parte, la mitigación, que es bajar las emisiones, pero por otro lado, muy importante, que es hacernos cargo de los riesgos que ya estamos observando, que es la adaptación. Cómo adaptamos nuestros modos de vida y nuestras acciones a un planeta que es más caliente y que genera más riesgos, que tiene más de estos eventos extremos de calor que nos afectan en verano, pero también más riesgos de ocurrencia de incendios forestales, de afectación a la población vulnerable, en el caso de Chile Central, de manera bien marcada, un entorno que es más seco, que va a haber menos disponibilidad de agua, que la cordillera va a ser menos capaz de retener nieve y hielo por el aumento de la temperatura, etcétera, etcétera. Y ahí es donde aparecen otros instrumentos, que son los instrumentos de la política pública. Y ahí me gustaría resaltar que desde esta semana, a principios de esta semana, ya está disponible el anteproyecto de ley marco de cambio climático para la consulta ciudadana, en la cual toda la sociedad puede mirar lo que está ahí como propuesta de ley en el marco de una ley marco de cambio climático, la que va a ser este instrumento normativo que va a permitir articular acciones, mandatar a los ministerios, por ejemplo, para que elaboren planes sectoriales. ¿Qué pasa con el sector salud? ¿De qué manera se hace cargo del aumento de incidencias cardiorrespiratorias por efectos de extremos, etcétera, etcétera? Y eso es un proceso muy valioso que está actualmente ocurriendo en el marco de este tema. Ahora, quiero profundizar un poco en eso, Eduardo, es bien interesante. El impacto que puede tener una normativa, una ley, justamente para... ha habido todo un proceso de cambio de mentalidad. Ya son pocos, existen todavía, y es respetable la opinión, de que dicen, bueno, por estas altas temperaturas, bajas temperaturas, situaciones extremas, a mí me están inventando qué es el cambio climático. El propio presidente de Estados Unidos ha dicho que el cambio climático no es la razón de estos eventos meteorológicos, fenómenos climatológicos, digamos. Pero en ese punto, ¿ha habido un cambio, una aceptación por parte de la sociedad a nivel chileno, pero también internacional, de que el cambio climático está y que está teniendo efecto y que hay que preocuparse de eso? Sí, sin duda. Yo creo que hay a distintos niveles. En Chile yo creo que somos privilegiados en cierta medida
En el sentido de que hemos sido testigos de bastante primera línea de los distintos impactos que está teniendo este cambio en el clima. Ahí latente. Exactamente. O sea, todos los veranos estamos viendo lamentablemente cómo están ocurriendo estos fenómenos climáticos extremos. Que pasa desde los incendios forestales hasta los aluviones. Exacto. Y que es una combinación de que efectivamente son cosas que históricamente han pasado. Si aquí hay cosas nuevas, por ejemplo, que son bien sorprendentes, por ejemplo, estos ciclones o tornados que hemos visto, que hacer la atribución directa de ese fenómeno al cambio climático es bien complejo, porque son fenómenos bien específicos. Pero hay otros que uno puede estar más tranquilo. Esta mega sequía que seguimos viviendo, el aumento de los incendios forestales, de las olas de calor, etc. Y eso nos ha hecho estar más sensibles. En Chile, en general, el Ministerio de Medio Ambiente genera una encuesta respecto a la percepción de cambio climático y el porcentaje de población es bastante alto que está preocupado por estos temas. Y eso, desgraciadamente, ha sido un proceso también desde el desastre natural. Exacto, Ojalá es bien uno pensara que reactivo. no tuviéramos que llegar a eso, es muy reactivo. Exactamente, es bien reactivo, por eso el desafío está en la planificación y en cómo estos instrumentos de política pública se articulan en todo el aparataje del Estado, tanto a nivel central como en los territorios, que hacen las comunas, que hacen los gobiernos regionales. Pero en general yo creo que hay un tránsito hacia una concientización bastante fuerte. Y no tan solo a nivel ciudadano o de las ONG más ambientales o desde el ámbito académico, sino que esto ya está traspasando otras esferas. Por ejemplo, el ministro de Hacienda de Chile lidera un grupo de ministros de Hacienda a nivel global que están preocupados por la temática del cambio climático. Sí. El Banco Mundial destina parte importante de su presupuesto a apoyar proyectos de mitigación y adaptación. El Fondo Monetario Internacional está fuertemente impulsando políticas para incorporar la temática de cambio climático en sus decisiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con dónde se invierte el dinero de las pensiones? En rubros o ámbitos donde idealmente existe menos riesgo climático. Entonces el cambio climático deja de ser, bueno, qué decir, las empresas que están instaladas en los territorios, obviamente hay sectores más expuestos que otros que están desarrollando distintas estrategias para poder incorporar el cambio climático en su operación y en su análisis de riesgo. Entonces, eso está pasando. Acá lo importante es que todas estas distintas instancias en las cuales se está desarrollando el tema, tanto de la investigación, de la política pública, de la conciencia ciudadana, se reflejen en acciones. Y es por eso que el concepto de la acción climática o acción por el clima es tan fuerte. Por eso el lema de Chile en esta COP25 es tiempo de actuar. Claro. Porque ya más diagnósticos es complejo seguir poniendo sobre la mesa acá. Es momento de generar políticas y de implementar acciones que nos lleven a este futuro seguro en términos del... Eduardo, por último, ¿cuál es tu expectativa sobre esta COP25? He escuchado algunos comentarios de esta reunión sobre el cambio climático, que no es la primera, evidentemente, y donde muchos dicen, son bastante más pesimistas. Dicen finalmente hay un diagnóstico transversal, hay un consenso, pero en términos de la actuación, el acto, se ve poca sustancia. Bueno, hay que entender que la COP25 efectivamente... Con lo complicado y complejo que significa esto. Sí. Si te parece. La COP25 tiene uno puede mirarla desde dos perspectivas. Uno es cuál es el rol que tiene en la política internacional, que es la reunión, el 25ª reunión de este grupo de países que están negociando de qué manera se comprometen para disminuir sus emisiones y adaptarse a este calentamiento del planeta. Y efectivamente los tiempos ahí, los compromisos son súper marcados. Chile ya presentó, todos los países presentaron sus compromisos voluntarios en el año 2015. Eso finalmente las metas que se imponen. Exacto, que se autoimponen. Y lo que pasó en la COP24 y lo que está pasando durante este año, esta semana están reunidos en Alemania, en Bonn, trabajando sobre el libro de reglas, como las reglas del juego que van a empezar a regir dentro del marco de este acuerdo. Y es ahí donde los países, por ejemplo, en el caso de Chile, se espera que la meta comprometida del año 2015 se haga una mejor apuesta ahora en el corto plazo. Y todos los países van a empezar a idealmente acelerar sus compromisos, y eso es una esfera de conversación, que es como lo que ocurre en el marco de acuerdo de Naciones Unidas de la COP. Pero también es una tremenda oportunidad para Chile, para la discusión interna, y es cómo todo lo que ocurre luego de la COP, que son estos instrumentos de planificación, que es, por ejemplo, el vínculo cada vez más cercano de la ciencia
para la toma de decisiones. Se configura dentro de este marco, de este comité asesor, un comité científico que va a trabajar de manera muy cercana con el equipo negociador y con toda la organización de la COP para que todas las decisiones que se generen ahí estén basadas en ciencia, en la evidencia científica. Ese es un tremendo paso, que ya la política deja de ser dentro del ámbito de lo político e incorpora de manera muy cercana la parte técnica y la evidencia. Y así nos va a permitir este marco de conversación plantear temas de desarrollo. Finalmente el cambio climático lo que viene a ser es una muy buena excusa y un muy buen objetivo el mantenernos dentro de este futuro seguro en términos del clima, para poner temas del desarrollo sobre la mesa, cuál es el modelo productivo, cómo se incorpora los temas ambientales, las comunidades, los riesgos compartidos en un territorio en esta visión de desarrollo del país. Yo creo que esa es una tremenda oportunidad que hay que aprovechar en el marco de esta COP. Bien, Eduardo Bustos, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, hasta luego. Gracias a ti. Chao.